Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Creo que a muchos de nosotros nos ha salvado la vida un taquero, especialmente durante las noches, cuando encontramos todo cerrado por las calles y no tenemos opciones disponibles para cenar. Pero alcanzamos a ver por allá a lo lejos su puesto, y con suerte pueden ser incluso los mejores tacos que vamos a probar en mucho tiempo. Al menos yo siempre los he visto así. Se aprecia bastante su trabajo. Pero pensando en esto, ¿qué tantas cosas habrán visto los taqueros? Y gracias a un relato que contamos por acá hace tiempo, el de un taquero que le daba de comer a un perrito, ¿lo recuerda? Gracias a ese relato fue que nos escribieron algunos taqueros para contarnos lo que han visto y les ha pasado. Quédese y aprovechemos que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un rato del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Chihuahua, México. Mario López nos cuenta esto. Hace años solía trabajar con un taquero, vecino, amigo de papá. Esto para pagarme cosas de la universidad, salidas y eso. Aquí, en Delicias. El señor tenía un puesto de noche cerca del panteón municipal. Como ya me tenía confianza y ciertamente a mí me gustaba mucho trabajar ahí, me dejaba encargarme por completo, junto a un sobrino suyo, que tenía menos tiempo trabajando que yo. Entonces pues yo le enseñé cómo trabajar ahí y bueno, nos quedábamos solos. Fue, si no me falla la memoria, en el año 2008, cuando una noche, que hacía mucho frío, por eso no había tanta gente en la calle, llega una persona. Se acerca con nosotros, un hombre de quizás unos 60 años, y nos pide una orden para comer ahí. Se la preparamos rápido. Yo estoy concentrado cocinando, escuchando la radio. El sobrino del señor estaba arreglando un cableado para acomodar una luz y cuando se la sirvo que hasta el refresco ya le había pasado el sobrino. Volteamos y ya no estaba el señor. Lo buscamos en la calle, en la banqueta, que sí, había casas por ahí, pero conocíamos a la mayoría de los vecinos y no sabíamos de dónde había salido o a dónde se había ido, no lo conocíamos. Por lo que le guardamos esa orden de tacos, la envolvemos para que no se le enfriaran y la colocamos cerca de la plancha, esperando por si volvía. Y pasan, no les miento, apenas unos 2 minutos a lo mucho, cuando pasa una señora que sí conocíamos de por ahí. Se acerca con nosotros y en la cara se le veía que algo le había pasado. Llega y nos pregunta si se puede quedar tantito con nosotros. Le decimos que sí estaba todo bien. Y me acuerdo muy bien que nos dijo: muchachos, es que no sé si me vayan a creer, pero ¿conocieron a don Francisco? No es el nombre de la persona, lo voy a cambiar por respeto. Pero le decimos que no. Nos dijo dónde vivía y eso, pero no lo conocíamos. Nos lo describió. Un señor alto, delgado, con el cabello canoso, pero muy delgado. Blanco, el señor de la piel y más descripciones que coincidían con el señor que nos había pedido la orden esa noche. Por lo que ahora nosotros le dijimos: oiga, ¿y era un señor así y con estos rasgos y eso? Nos dijo que sí. Le dijimos que nos había pedido una orden si era él y se había ido. Ahora le preguntamos que por qué, y nos siguió diciendo: es que lo acabo de ver pasando, por aquí, por la banqueta, venía de por acá. ¿En serio vino con ustedes? Le dijimos que sí y nos dijo: es que él falleció hace 2 meses, no puedo creer que también lo vieron. Los tres nos quedamos viéndonos entre nosotros, riéndonos de los nervios quizás. Habíamos visto un fantasma. Claro que me dio miedo, pero la verdad, esa persona se veía tan real, se los aseguro. Sin embargo, esta señora no tenía por qué mentirnos. Y aún así guardamos esa orden por esa noche. Pero no volvió. Y después, cuando vimos al amigo de papá, le preguntamos sobre ese señor, y él sí lo conoció. Pero antes de que le contáramos lo que nos había pasado, él nos dijo que, en efecto, había fallecido hace tiempo, y después le dijimos que había ido al puesto.
Mario, en ese mensaje de Facebook donde nos contó esto, comenta que el dueño le dijo que se le hacía raro, ya que lo conoció en vida, pero nunca le había comprado tacos porque el señor Francisco en vida tenía una dieta estricta por una enfermedad, por lo que piensa que quizás quiso darse la oportunidad de cenar ahí. ¿O usted qué pensaría? Coméntenos y recomiéndenos unos buenos tacos también, de su localidad. Y ahora nos vamos hacia Monterrey, Nuevo León, México, en una oportunidad que tuve cuando cené hace poco en unos tacos cercanos a la Purísima, de noche. Ya saben que yo le pregunto a la gente por sus experiencias paranormales. Un taquero de nombre Aldair me contó esto. Pues mira, yo hace muchos años cuando este puesto lo teníamos por la Alameda, que habrá sido, no sé, por el año 2015. En la noche que nos faltaba una hora para cerrar, a las 2 de la mañana un miércoles, ya no teníamos gente y me había quedado solo por unos 10 minutos porque mi primo se había ido al Oxxo, una tienda cercana. Sabía que a veces se quedaba platicando con el cajero un rato, y en ese momento que me quedé solo, llega una mujer. Esta mujer habrá tenido unos 40 años como mucho. Me saluda, buenas noches, me pide una orden para llevar. Igual, eran tacos de barbacoa. Se los preparo rápido porque ya teníamos todo caliente y cuando le estoy entregando la orden, ella me agradece y me dice: «Gracias, joven, y cuídese, porque andan bien bravas». Y se ríe. Extiendo la bolsa con los tacos. Me da el dinero y cuando le veo las manos, el antebrazo, mira, hasta se me pone la piel de gallina al acordarme porque, híjole, todo el brazo, los dedos, la mano, eran como entre negras y verdes, como si se estuviera pudriendo. Tenía muy buena luz por ahí, entonces no pude confundir nada. Aparte, le veía los anillos, que eran muchos, las pulseras. Me paga exacto y se fue riéndose, conmigo, ahí todo asustado y sin saber qué hacer. Fue tan horrible haber visto eso. Parecía de mentira, no podía ser cierto que alguien tuviera la piel así. Solo ese brazo. Y no sé cuánto tiempo pasó, que me senté, me quedé asustado, esperando a mi primo que no tardó mucho y cuando llegó, le dije que cerráramos y nos fuéramos, pensando en eso que me había dicho la mujer, ¿a qué se refería? Y cuando le conté esto a mi primo, me dijo que sí, cerráramos rápido, nos fuéramos y cuando terminamos de recoger todo, nerviosos, íbamos en su auto. Me dijo que ya le habían contado los demás de por ahí que nos cuidáramos mucho, porque a veces pasaban las brujas a comprar, que no te hacían nada pero debías estar alerta. Entonces creemos que eso fue lo que vi esa noche, y quizás eso que me dijo la señora era sobre ellas mismas, brujas que andaban bravas. Si no, no sé qué más podría ser, pero ¿por qué se le veía así el brazo? Nunca entendí eso. Entonces, cuando andes por allá, cuídate mucho también, que a mí ya me tocó ver una y nunca se te olvida. Cuando esta persona me platicó esto, también me quedé pensando en ese detalle. ¿Por qué se le vería así el brazo? ¿Usted tiene alguna teoría? Sería bueno darnos una vuelta por allá pronto, ¿no? Sígame en Instagram, lo voy a compartir por allá cuando me dé la vuelta de noche y veamos si encontramos algo raro por ese rumbo. Me encuentra como @alan.salas, ¡A después de la primera S. El enlace en el primer comentario. También estoy compartiendo historias, fotos de lugares a donde vamos para Misterios de la Fogata, que pronto vamos a tener una entrega por allá, de una casa abandonada que visitamos a la mitad de un bosque. Algunas tomas ya las he adelantado por Instagram, así que nos vemos por allá. Eugenio Sepúlveda, desde la Ciudad de México, nos cuenta esto. Tengo poco que me cambié hacia la alcaldía Cuauhtémoc, con mi puesto de tacos. Se abrió un espacio que me dejó un conocido y bueno, allá estamos ahora. Pero cuando tenía mi local en Villa de Cortés, en las mañanas, muy temprano, me acuerdo que un domingo abrí como siempre. Y usualmente por obvias razones, los domingos temprano, a eso de las 6 de la mañana casi no hay gente, están descansando. Pero esa mañana tenía poco de haber abierto. Estaba calentando los comales, los guisos ya los tenía listos y veo que se estaciona una camioneta de la Semefo en una calle a mi lado. La Semefo es el Servicio Médico Forense. Y claro que cuando ves alguna de estas camionetas,
estacionándose en alguna parte. Rápido piensas en por quién habrán ido. Aunque como no veía a ninguna patrulla cerca ni nada, se me hizo raro. Y fue hasta que se bajó un hombre. Caminó, cruzó la calle y llegó conmigo a comprar tacos. Ahí entendí que quizás no estaba en servicio y cuando lo veo, noto que venía nervioso. Solo estaba él conmigo a esa hora. Pasaba muy poca gente a pesar de estar en la avenida. Y sí le pregunto que cómo está. Él no dejaba de voltear hacia la camioneta, luego para acá se agachaba y cuando le pregunto, él me responde que bien. Pero luego me dice: no, hombre, es que discúlpeme, pero si usted no cree en cuestiones de espantos, fantasmas y todo eso, yo sí. Yo acabo de empezar el día, apenas hace unos minutos. Vengo en esa camioneta, soy de la CEMEFO. Y la verdad, discúlpeme por tanta confianza, pero a mí nunca me había pasado algo así. Pero hoy, no han dejado de pegarle a la caja de mi unidad. Yo le pregunto que cómo que pegarle. Y él me dice que así, tal cual, que en la caja de atrás no dejaban de azotar las paredes de la caja, pero fuerte, que sí lo asustan, lo tienen nervioso al volante y que ya le habían dicho sus compañeros que si escuchaba como si vinieran enojados, que no volteara, que siguiera, se bajara un rato y pues que se esperara a que ya no pasara. Esta persona me contaba esto mientras yo le estaba entregando sus tacos, y cuando se los pasé, me di cuenta de que venía temblando. Y les digo, no dejaba de voltear hacia la camioneta, y le pregunté que si solían bendecir las unidades, si podía cambiarla a lo mejor, y me dijo que eso ya dependía de cada quien, que a muchos compañeros sí les había tocado que los espantaran, pero que a él era la primera vez que le tocaba. Pero que sí podía pedir el cambio ese día, que nada más estaba agarrando valor y ya retomaba su trabajo, porque me dijo que eso sonaba muy feo. Este hombre, cuando se fue, le regalé una de las tarjetitas que me daba una señora de vez en cuando, quien pasaba a comprar entre semana. Era una imagen de la Virgen de Guadalupe con una oración. Digo, no sé si le sirva para esto, pero al menos podía intentar. Me agradeció y se fue. Espero esto le haya servido. No lo volví a ver por ahí, pero pues bueno, esperemos que ya no lo hayan espantado. ¿Qué haría si le tocara escuchar algo así en su vehículo? ¿Podría seguir conduciendo con tranquilidad? ¿Qué cree que pasaría si volteara? ¿Que vería a la persona o eso que estuviera haciendo ese ruido cerca de usted, asomándose entre los asientos? Piénselo, en lo que nos vamos hacia Puebla, México, Everardo Gutiérrez nos cuenta esto. Fue precisamente en el 2017 que trabajé de taquero aquí en Atlixco, Puebla, cerca de la avenida Hidalgo. Este era un puesto nocturno, donde al menos en la semana que me pasó esto, un martes, teníamos poca gente porque eran días lluviosos. Entonces era de vez en cuando que llegaba un cliente y esa noche, eran las 11 más o menos, cuando llega una niña. Esa niña pareciera que tuviera unos 6, 7 años. Traía un short, playera de tirantes y completamente rapada de la cabeza, muy apenas si tenía cejas. Y me acuerdo de ella bien porque se acercó al puesto como balbuceando, como si no pudiera hablar bien, haciéndome señas, apuntándome a los comales. Obviamente yo intuí que me estaba pidiendo tacos. Yo le preguntaba que cuántos, de qué guiso y ella no parecía ser una niña de la calle. Se veía rara, eso sí, por más cosas. Era como aperlada, en chanclitas, con ojos muy pequeños, y aparte venía completamente sola. En eso que yo estoy intentando entenderle y ella no dejando de hacerme señas, ruidos con la boca. El dueño del local que estaba atrás acomodando unas cosas, regresa y empieza a gritarle a la niña y a manotear que largo, que se fuera, que ya sabía que ahí no y no sé qué cosas más. La niña se fue riéndose y corriendo, metiéndose a una calle más adelante, dando vuelta, vaya. Pero esa risa era como muy burlona a lo que recuerdo. Sí se me hizo extraña la forma en que se rió. Sin embargo, también se me hizo rara la forma en que el dueño la corrió, porque de vez en cuando sí les daba de comer a la gente en situación de calle. No llegaban muchos por ahí, pero sí les daba algo.
Por eso no entendía por qué a ella no. Y le pregunto que si esa niña le había hecho alguna travesura o algo parecido. Y me dijo: es que tú no tienes tanto trabajando aquí y por eso a lo mejor no te he contado porque ya tenía mucho tiempo que no la veíamos. Pero esa niña que acabas de ver, o bueno, eso, no es una niña. Se ve como una, ya sé, pero no lo es. Esa niña o lo que sea, tiene viniendo desde que papá comenzó aquí con el local. Fue él el que me dijo que la espantara cada que la viera, que le gritara groserías, que le mostrara que no le teníamos miedo. Papá nunca me quiso decir qué era, pero desde que yo era joven, la veo así. Así como la acabamos de ver. Nunca creció. Y échale cuentas, ¿cuántos años han pasado desde que estamos aquí? Y aún se ve igual. A mí se me hace que eso es un duende. O alguien la manda, qué sé yo. Pero una niña no es. No sabía qué hacer, qué decir. Se veía bastante molesto el dueño. Y la imagen de esa niña que había tenido enfrente era rara, la recuerdo. Y no deja de incomodarme el cómo se veía. No sé cómo describirla bien, pero me hizo sentido que esto fuera más extraño de lo que se veía a simple vista, cuando nos pasó esto y el dueño la corrió de ahí, más con la forma en que se rió. Y no, el tiempo que estuve trabajando ahí no regresó, pero con esa vez me bastó. ¿Qué cree que haya sido eso? Raro, ¿no? Un tema extraño. Y por si esto no fuera suficiente en temas extraños, déjeme compartirle un relato de Catalina. Solo nos pidió llamarla así, quien desde Michoacán, México, nos cuenta esto. Tiene relativamente poco que me pasó esto que les quiero contar. Si no menciono mi nombre es porque este tema, lo que pasó, como que te deja paranoico de no saber si tienes que estar al pendiente de algo, si solo fue alguna casualidad o no sé. Les voy a contar y ya con esto me explico mejor. Trabajé cerca del Bosque Cuauhtémoc, en Morelia, ahí, a una calle de la avenida Acueducto, que esto en sí no es un bosque, es un parque, pero se le llama así. Y fue apenas cuando los negocios estaban regresando por el asunto de la pandemia. Era en uno de estos locales de tacos que están abiertos las 24 horas. No nos encontramos en un lugar con mucha vida nocturna, apenas se estaban reactivando los comercios, pero sí había varios locales de noche, uno que otro. Es por eso que era algo común ver a personas caminando a altas horas de la noche y atendíamos a unos cuantos clientes, así que en resumidas cuentas se nos pasaba el turno muy tranquilo. Por esto mismo que no teníamos tanto que hacer. La televisión como que llega a un punto que te harta. Estar en el teléfono también y aparte te da sueño. Por eso también me ponía a ver hacia afuera, a ver quiénes pasaban porque de vez en cuando veías a gente pasando tomada por ahí. Situaciones que te daban risa y ahí te entretenías. Por esto mismo noté lo que les quiero contar hoy. Les mentiría si les dijera que me di cuenta desde la primera vez que sucedió. Es decir, no sé si cuando lo vi ya había pasado antes, aunque yo intuyo que sí. Y mis compañeros de trabajo también, que solo eran 2. Pues ver eso que me llamó la atención era difícil de ignorar, ya que en la acera del frente del local, que era en un local cerrado, tenías que abrir la puerta para entrar, pero era de vidrio, veíamos hacia afuera sin problema. Allá había un teléfono público que funcionaba con monedas. Todo enfrente estaba cerrado a esas horas, y generalmente la gente se acerca para ver si a nadie se le quedó su cambio en la cajita de abajo. Y ya no veíamos a nadie usando ese teléfono por ese año. Por eso espero que entiendan por qué me llamó la atención cuando en una madrugada vi a un hombre vestido formal con traje, gabardina negra, guantes y un sombrero que le cubrían gran parte del rostro por la sombra, bajándose de un auto muy bonito con los vidrios totalmente polarizados. Se acercó al teléfono para usarlo, mientras que el coche que lo dejó se retiró del lugar. Era raro ver a alguien así en las calles. Por Morelia no era frecuente ver a gente vestida así. Y él duró ahí en el teléfono hablando con alguien por unos 5 minutos, hasta que ese auto regresó por él. Este hombre colgó, se subió de nuevo al auto y se fueron.
De haber sucedido una sola vez quedaría para la anécdota y ya está. Y pensaría que fue un imprevisto que le salió a aquellas personas, extrañas aún así. Solo que el hecho de que esto pasara a diario, durante las madrugadas, por una semana sin falta, hizo que nos empezáramos a preguntar entre mis compañeros y yo, ya que la rutina siempre era la misma, aun y cuando no llegaran a una hora exacta, pero siempre era entre las 2 y 4 de la mañana. A pesar de esto, mis compañeros no lo habían notado hasta que yo se los comenté y prestaron más atención. Por supuesto, todos haciendo como que no lo veíamos. Y como éramos el único local abierto a esas horas, al menos en esa calle, no teníamos a quién preguntarle de esto. Vaya, si alguien más lo había visto. Yo no sé si por imprudencia, porque le soy sincera, soy joven aún, y quizás pensé mal. Bueno, pensamos, porque mis compañeros también tenían la misma curiosidad que yo de ver a una persona haciendo esto, cada madrugada, llegando en ese auto y vestido de esta forma. Por lo que una noche, cuando vimos que llegó ese auto, se bajó el hombre, se puso al teléfono, el auto se fue. Yo salí para llevar una bolsa de basura porque, en verdad, me tenía tan intrigada saber a qué iba, que hablaba por ese teléfono cada madrugada. En serio, no teníamos nada que hacer. Pero cuando salí del local y caminé apenas unos pasos, de pronto me empecé a sentir muy cansada. Sentía todo pesado y fue de un segundo para otro. Tardé mucho en tirar lo que traía en la mano en el basurero que se encontraba en la esquina de la calle, a 2 locales de nosotros. Vaya, me tardé muchísimo en llegar. Pero en serio, no estoy exagerando cuando les digo que cada paso me comenzaba a pesar 10 veces más. Nunca me había sentido así. Debido a la impresión que me causó esta sensación, no sé si decir pesadez, ni le presté atención a ese hombre, sino hasta que me deshice de la basura en la esquina. Sin embargo, cuando me di la vuelta y volteé a verlo, ese hombre estaba viendo hacia mi dirección, mirándome fijamente, con el teléfono en la mano, solo que yo no podía verle el rostro por el sombrero que traía. Le sostuve la mirada por unos segundos hasta que caminé de regreso al local. Durante el trayecto, volteaba de reojo para ver qué hacía, y ahí fue cuando vi que ya no tenía el teléfono en la mano, lo había colgado, y solo estaba ahí, viéndome, siguiéndome con la mirada, lo que todavía me asustó más, sumado a la angustia que sentía con cada paso que me pesaba tanto. Nunca me había sentido tan cansada, así de repente. Una vez que llegué al local, que abrí la puerta, entré, cerré. Me fui a la caja y le regresé la mirada. Él me seguía viendo, hasta que el auto llegó de vuelta por él. El hombre se subió sin dejar de verme en ningún momento y duraron ahí estacionados por unos segundos, cosa que no había pasado antes, pues en cuanto él se subía se iban rápido. Y cuando se fueron, me caí. Me desplomé en la silla. Me sentí todavía peor. Mis compañeros estaban muy preocupados, preguntándome que dónde había estado, que qué me pasaba, si estaba bien. Yo los escuchaba muy nerviosos, trayéndome agua, repitiéndome esa pregunta de que dónde había estado. Yo les dije con apenas fuerzas que había ido a tirar la basura, que ya sabían. Pero ellos me dijeron que no era cierto, que yo me había ido a alguna parte porque me habían estado esperando por una hora. Yo no les creía, pensé que estaban jugando y me iba a molestar porque de por sí no me sentía nada bien, y ellos jugando con esto. Pero vi que me hablaban en serio. Estaban muy preocupados. Me mostraron la hora y eran las 5 de la mañana. Ya estaba por amanecer y nosotros por irnos. No dejaban de preguntarme que si me había ido con alguien o qué, que estuvieron a punto de llamar a la policía desde hace un rato porque se asomaron y yo no estaba por ningún lado. Pero pues yo solo fui a tirar la basura, no fui a ninguna parte. Y a pesar de cómo me sentí allá afuera, y ahora sentada, tan cansada, yo estaba segura que ni 5 minutos me había tardado. Que sí, me tardé mucho en llegar a la basura, pero 5 minutos y ya. Pero no, fue una hora. Aún así, y sintiéndome mal porque aún me sentía así, fui a trabajar en la siguiente noche.
Y de lo primero que me di cuenta, que luego mis compañeros vieron también, fue que aquel teléfono público ya no estaba. Pero no solo eso, sino que ni siquiera había una marca de que lo hubo alguna vez, ya que la banqueta estaba completamente lisa, como si jamás hubieran instalado uno ahí. Eso, o alguien lo arregló todo por completo en menos de un día. Y mis compañeros y yo estábamos tan sorprendidos por esto. Todos lo vimos. Pero a quien ya no volvimos a ver fue a ese hombre, o al auto. Ya no se volvieron a parar ahí, y nosotros nos quedamos todo el tiempo con miedo de que regresaran. No sabíamos a qué le temíamos exactamente, pero yo me salí de ese trabajo una semana después. Ya no dormía. Sentía que habíamos visto algo que no debíamos, y todavía peor, porque me había sentido así mientras ese hombre me veía, porque es lo que siento que pasó. ¿Y dónde estuve esa hora? Solo salí a tirar la basura. ¿Qué eran esas personas? Este relato nos da mucho tema para teorizar. ¿Qué pasó esa noche? ¿Realmente tuvo algo que ver ese hombre, el del teléfono? ¿A qué iba cada madrugada? ¿Por qué ahí? ¿Y usted qué hubiera hecho? Coméntenos, sería muy interesante conocer sus teorías. Quizás aprendamos algo entre todos o pensemos algo que no se nos hubiera ocurrido antes. No olviden visitar Misterios de la Fogata, nuestro segundo canal que le aseguramos. Tenemos casos y visitas a lugares muy interesantes. El enlace de todas formas lo tendrá en el primer comentario. Y las redes sociales de este canal. Síganos por allá, que le ofrecemos contenido también por esos medios. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.